Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Recién mencionó tres protocolos, el IP, el ARP y el SMP, Sí. ¿no? Esos tres protocolos, eh, en un momento cuando hablamos de la conexión TCP/IP con socket y qué sé yo, ¿en qué momento se diferencia el que el protocolo lo usa la API o lo usa el sistema operativo? ¿Cómo sé cuándo lo usa la API o cuándo lo usa el sistema operativo? No, el protocolo está implementado a nivel sistema operativo. Ustedes saben la diferencia entre código digamos, de kernel y código. Sí, sí, sí. Bueno, la diferencia es que el código que se ejecuta en modo usuario es un código que, digamos, por ejemplo, no puede acceder a ningún recurso compartido del sistema. Es decir, Claro, sí, no puede sí. acceder a disco, no puede acceder a memoria, no puede acceder a las comunicaciones. ¿Por qué? Porque, Claro. digamos, como es una plataforma multiusuario, multitasking, si cualquier proceso aplicativo pudiese acceder directamente a un recurso Por eso compartido, tiene un flag de super user, entonces el exacto. kernel lo usa. Entonces eso por un lado diferencia el código que se ejecuta en modo kernel y en modo lambda, se llama, o modo usuario. Ahora, cuando una aplicación necesita acceder a algún recurso compartido, como podría ser el disco, la memoria, digamos, enviar y recibir mensajes de comunicaciones en red, etcétera, tiene que recurrir al sistema operativo. ¿Cómo lo hace? Bueno, típicamente lo hace a través de una API que usa llamadas a sistema, es decir, system calls. System call. Sí. Exacto. Entonces, el system call, en definitiva, es una interrupción de software. Entonces, digamos, la aplicación lo que hace es carga en ciertos registros del procesador la información antes de generar una software interrupt para que tome control el código del sistema operativo, que ese código es justamente el que está especificado, por un lado, en los registros, digamos, de la CPU al momento de hacer el software interrupt, y al cual además le pasamos argumentos que se los pasamos a través de esos registros de CPU. Claro. Entonces, Sí. de esa manera, dentro del mismo proceso aplicativo, de golpe estaba ejecutándose en modo lambda y pasa a ejecutarse en modo, digamos, kernel. Eso le permite acceder a disco, acceder a memoria, acceder a la pantalla, al teclado, es decir, acceder a los recursos compartidos, pero lo tiene que hacer ejecutando rutinas que están especificadas por el que desarrolló el sistema operativo. Es decir, que no es Sí. cualquier código que al desarrollador de la aplicación se le ocurrió escribir. Sí. Entonces, si el sistema operativo es robusto y está bien diseñado y qué sé yo, entonces, digamos, por ejemplo, no se va a hacer un crash, es decir, va a acceder de forma racional a esos recursos compartidos y va a arbitrar el acceso entre los distintos usuarios que pujan por el uso de esos recursos compartidos. Entonces, en realidad no es que vos, la API toma control, no, a través de la API, vos, digamos, tu código aplicativo interactúa con el código del kernel para que ese código del kernel sea el que implementa TCP, implementa IP, implementa Ethernet. ¿Me explico? Claro, pero si yo, por ejemplo, quiero usar TCP, agarro una DLL que implemente TCP y lo uso. Sí, Ese TCP usa por debajo IP, ARP y exacto. y CMP por Sí, debajo. O sí. sea, si necesita traducir una dirección de address y usa RP y se utiliza todo eso por abajo. Yo soy, para mí es una caja negra, es así. Para vos como desarrollador de software aplicativo, para vos es una caja negra con la cual
interactúas a través de la API, por ejemplo, de sockets. Perfecto. ¿Tá? O sea, en ningún momento yo voy a tocar un protocolo de IP como programador. No, a menos que Perfecto. trabajes en Microsoft o en algún, o por ejemplo Un driver. que te encante el tema y te metes en la implementación de alguna de las flavors de Linux y te bajas el código abierto y lo analizás y lo empezás a modificar. No. Pero tenés que Perfecto. modificar el código del sistema operativo. Pero independientemente de eso, yo, por ejemplo, con alguna herramienta podría hacer un trace root o cosas así, y en algún momento me puede mostrar qué protocolos está, o un sniffer, cosas así, por el paquete, por dónde se está enviando, por qué protocolo. Bueno, hay algunas herramientas, pero digamos, vos como usuario Lambda las vas a poder usar siempre y cuando instalaste la herramienta interactúa con el sistema operativo usando, digamos, los drivers y los system calls que corresponden. Claro. ¿Me Y, explico? y- y- y con esa herramienta podría analizar una cosa en más profundidad del paquete. Y a eso del paquete, el paquete, cuando ya se habla de paquete y el TCP/IP lo convierte en paquete, Sí. ahí, ¿cómo es la cosa? IP, ARM, no, bueno, IP sería, ¿no? Es decir, imagínate, vos tenés una aplicación, tenés un mensaje que querés Sí, enviar del otro lado. sí, A través de la API de Socket se lo das a TCP. sí. TCP, una de las cosas que puede hacer es si el mensaje es muy largo, por ejemplo, tiene 100 kilobytes, Lo lo mandan varios paquetes, segmenta, lo lo segmenta. segmenta, ¿tá? Y arma N segmentos. Y cada segmento TCP se lo entrega a IP, ¿tá? Entonces el segmento TCP Ah, va encapsulado dentro del datagrama IP. Y a su vez el driver de IP le entrega el datagrama IP que encapsula a un segmento TCP, se lo entrega al driver de la controladora Ethernet. Que la ah, controladora Ethernet a su vez encapsula el datagrama IP dentro de la trama Ethernet. ah, ¿Me claro. Es explico? como que cada uno se encarga de su trabajo. Exacto. Ahí está, Sí, digamos. Sí, sí, Nicolás. esa es la idea de las capas, ¿no? Del modelo de separación en capas. Obviamente, como todo modelo de separación, después es bueno y es malo. O sea, digamos, da ciertas bondades, pero por ejemplo, hay veces que complica la optimización. Es como el top-down o el bottom-up a la hora de diseñar ¿sí? cualquier sistema. Entonces, hoy en la vida real hay una separación de capas, pero a su vez hay digamos, una mezcla de roles, porque por ejemplo hay cosas que la capa de TCP debería hacer, que se la deja para que la haga, por ejemplo, el driver de la placa de red, ¿sí? Como por ejemplo, todo lo que son Claro. aceleraciones, que se llaman offloads, digamos, Ujú. se tratan de que ocurran en hardware, y entonces ahí en ese sentido, digamos, se estaría como violando el principio de separación de las capas, pero bueno, en el modelo ideal sí hay capas y está todo eso. Está bien, está bien. Bueno, si me permiten, entonces voy a seguir con la presentación. A ver. Bueno, muchas gracias, me sirvió muchísimo. No hay problema. Es decir, esto es como siempre, el aprendizaje requiere de muchos mecanismos de backtracking. Es decir, vos avanzás y retrocedes, avanzás y retrocedes. ¿Se acuerdan que yo les explicaba en las clases anteriores de la semana pasada que, por ejemplo, ustedes aprendieron algo en la asignatura de comunicación de datos que tal vez en ese momento no les terminaba de caer la ficha y tal vez ahora en nuestra materia, en nuestra asignatura, con las explicaciones que les vamos dando, les termina de caer la ficha, pero no necesariamente es porque nosotros explicamos mejor, sino porque esto es una técnica de múltiples pasadas. Es como que ustedes van viendo el tema, por eso también nos interesa primero ver, digamos, tener una visión general para después meternos profundamente en cada tema, porque si no, el problema es que ustedes aprenden detalles muy minuciosos de cada árbol y todavía no tienen ni idea de cómo ese árbol está insertado en el bosque.
¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no sé si ahí llegan a ver, están viendo lo de ARP, ¿no? Sí, sí, se ve lo de Sí, ARP. sí. Entonces, uno de los protocolos compañeros, por decirlo así, de IP en la capa de Internet Working es el ARP, el Address Resolution Protocol. El ARP básicamente lo que permite es, dado una dirección IP, permite conocer o descubrir cuál es la MAC address asociada a esa dirección IP. Entonces, ¿cómo lo hace? Quien necesita saber la asociación MAC-IP, lo que hace es envía un mensaje ARP, digamos, usando un broadcast en capa 2, con el pedido de resolución ARP. En el pedido indica cuál es la dirección IP destino. Cuando el destino recibe el pedido, contesta enviando una respuesta que es un unicast, y en esa respuesta, en ese ARP response, especifica la MAC address asociada a la IP, digamos, digamos, de la cual se pretendía saber la MAC. Entonces, el nodo, el host que había enviado la consulta ARP, digamos, guarda esa información de asociación MAC address IP en un caché para no tener que volver a hacer esa consulta a cada rato. Y ese caché lo mantiene por lo general en un orden de magnitud de unos 20 minutos. Después de unos 20 minutos, si no se generó tráfico asociado con ese par IP MAC, digamos, esa entrada en el caché ARP, digamos, envejece, desaparece, y si en algún momento necesita comunicarse nuevamente con esa IP y MAC, tiene que volver a hacer nuevamente la consulta. Más adelante, cuando abordemos el tema ARP, veremos más en detalle este mecanismo. Ahí, por ejemplo, a ver, díganme si ven mi... Sí, se veía como una ventana de comandos. Sí, ahí ven la ventana del command com, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago un ARP-A, ahí veo la asociación. Este es el caché ARP de mi máquina. Estas son las direcciones IP que están en esta red, y estas son las direcciones MAC. Las direcciones MAC son direcciones de 6 octetos, las direcciones IP son direcciones de 4 octetos. ¿Tá? Y por lo general, como ven, la asociación es dinámica. ¿Por qué? Porque se obtiene a través del protocolo ARP. Ustedes podrían agregar en casi todas las plataformas, si tienen los privilegios de administración que corresponde, podrían agregar entradas estáticas a la tabla ARP, al caché ARP. Pero esto, digamos, es uno de los tantos mecanismos que hay. Y obviamente también, digamos, estuvimos viendo IP, entonces acá uno podría poner IP route, por ejemplo, o, perdón, IP, no, a ver, Route print route print, ahí está. o netstat Route, -rn. route print. Entonces ahí tengo la tabla de ruteo y veo típicamente que la red es la 192.168.0.0/24, es decir, 255.255.255.0 como máscara, y el proxy, y digamos la interfaz, mi dirección es la 165 de esa red, y también veo que a través de la, a ver dónde está, la 0,
/0, el próximo salto es la 1, es decir que el router de, digamos, mi access point, mi Wi-Fi access point, que a su vez es el router de conexión a la red, internet, tiene la dirección 192.168.0.1. ¿tá? Entonces, si me fijo en la tabla ARP que había consultado, el router 192.168.0.1 tiene esta MAC address. ¿tá? Y hay otras direcciones que seguramente deben ser las notebooks de mis hijos o de mi esposa. Debe estar la dirección de la impresora, la dirección del Chromecast. Encima hay 3 Chromecast. Es decir, distintos dispositivos que hay en la red de mi casa, ¿no? Y incluso si yo quisiera ver, también podría digamos, ver cuál es la configuración IP de esta máquina. Entonces, me fijo, me falta el /all, ipconfig /all. Entonces ahí vemos las MAC address que tenemos. A ver si me muestra la dirección IP, que debería ser la .165. A ver, es un poco largo el... Voy a poner ipconfig más sencillo para que me muestre rápidamente lo que me interesa. Entonces ven ahí, dirección IP versión 4, 192.168.0.165 con 24 bits de máscara, es decir, 255, 255, 255, 0 y default gateway la 192.168.0.1. Es decir que para que podamos asociar lo que es el mundo, digamos, teórico de los protocolos con el mundo más palpable del sistema operativo que solemos usar a diario. ¿tá? Entonces, esto era para mostrarles, seguramente con Nico van a hacer de este tipo de workshop muchos más. En el caso de ICMP. ¿Una pregunta? Sí. El default gateway que mencionás del router, ¿tiene algo que ver con el gateway que habías dicho que estaba en la capa de aplicación de arriba? No, tiene que ver con el gateway IP que dije que era el sinónimo de router IP. Ojo, el otro decía Application Gateway. Claro. La palabra, esa application está como diciendo que es de la capa de aplicación. De aplicación. Por eso. Ah. También se lo conoce en la jerga quizás como ALG o Application Level Gateway. Lo vas a ver escrito. Pero en este caso particular, cuando se habla a nivel IP, se habla de gateway IP. Para IP, la gateway IP es un router típicamente. Perfecto. El protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, entonces es también otro protocolo, compañero de IP en la capa esta de Internet Working, que lo que hace es le agrega a IP mecanismos para notificación de errores y en algunos casos mecanismos de control a nivel de la capa de red Internet. El mensaje ICMP se encapsula en un datagrama IP. A pesar que se encapsula en un datagrama IP, se lo considera de la misma capa IP. El mensaje ICMP entonces generalmente tiene una serie de números que indican cuál es el tipo de mensaje ICMP. Generalmente lo envía un router o un host al source address de un datagrama IP recibido. Es decir, cuando un router o un host reciben un datagrama IP, dependiendo del contexto, digamos, de lo que esté sucediendo, el host o el router va a contestar
digamos, frente a ese datarama IP recibido, enviando un mensaje ICMP al originador del datarama IP recibido. Entonces, por lo general, es importante saber que nunca, casi nunca, se envía un mensaje ICMP como respuesta a un mensaje ICMP recibido, salvo para el caso del ICMP Echo Request. Entonces, hay un mensaje ICMP muy conocido, que es el Echo Request, que cuando es recibido, el que lo recibe, es decir, el que se siente, digamos, sabe que la dirección IP destino del datagrama en el cual viene encapsulado el mensaje ICMP, contesta con un ICMP Echo Reply. Pero si no, cualquier otro mensaje ICMP que sea recibido por un host o por un router no origina un mensaje ICMP como respuesta. Más adelante vamos a ver que hay distintos tipos de mensajes ICMP que se envían como respuesta digamos, a datagramas IP y que cada uno de ellos se envía en condiciones, en escenarios diferentes. Por ejemplo, vamos a ver que están, además del ICMP Echo y Echo Reply, está el Network Unreachable, el Host Unreachable y otros, digamos, que veremos con más detalle cuando tengamos que dar la clase de ICMP. Ahí, por ejemplo, el ping es una aplicación que usa mensajes ICMP Echo y Echo Reply para diagnosticar el correcto funcionamiento de la red. Por ejemplo, yo podría hacer un ping a 192.168.0.1 y ahí, digamos, lo que está haciendo la aplicación ping está enviando un mensaje ICMP Echo Request a la dirección 192.168.0, perdón, me quedó 0.1 ahí. Oh, se ve que, bueno, 0.1. Y lo que está haciendo es, lo manda varias veces, es decir, 1, 2, 3, 4 veces. Este es el payload del mensaje. Al mensaje le podemos poner un payload diferente. Si se fijan, la aplicación ping permite, digamos, establecer cuál es el tamaño del mensaje. Digamos, -L en principio. Podríamos enviar mensajes de otro tamaño, por ejemplo. Vamos a ponerle -L, -L 1000. Entonces, acá dice cuál es el tamaño en octetos del mensaje eco enviado. La respuesta, el echo reply, tiene los mismos datos enviados. Generalmente es cualquier cosa, no importa el contenido. Lo importante en esos casos, como es para diagnosticar, es el tamaño del mensaje. Y acá nos está diciendo cuál es el round trip time. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia. A ver. Acá daba 3 milisegundos, acá da 4. Lo que pasa es que es difícil en el entorno local, digamos, observar una diferencia. Podríamos probar de hacer un ping, por ejemplo, no sé, a CNV. Nico, el web nuestro no va a contestar al ping, ¿no? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, enviamos un ping a esta dirección.
En un primer caso, el primer ping tarda mucho porque en realidad lo que tarda es la resolución de nombre con DNS, de nombre a dirección IP, en las demás tarda mucho menos, pero si yo acá le pongo, por ejemplo, un tamaño más grande, por ejemplo, en vez de 32 octetos le pongo un tamaño de 1000 octetos, bueno, no difiere mucho, es decir, habría que probar, por ejemplo, vamos a probar, lo que pasa es que si le mando 10.000, por ejemplo, le puedo mandar 10.000, lo que va a hacer es fragmentación. Entonces, tiene que hacer fragmentación con reensamblado y después fragmentación y reensamblado en la respuesta, y por eso tarda más, ¿ven? El round trip time, el tiempo de ida y vuelta, tarda más en función del tamaño, ¿ven? Pero bueno, todo eso se logra con, es decir, Ping es una aplicación, ¿tá? No es un protocolo, es una aplicación. Y por eso que en plataforma Windows, o en plataforma Linux, o en plataforma Cisco, iOS, o en otras plataformas, es diferente en cada una de ellas con distintas opciones, y que no necesariamente son parecidas a veces. Entonces, Ping es la aplicación. Ping usa ICMP, Echo Request y Echo Reply para poder hacer diagnóstico, para ver si se llega al destino y si ese destino responde y digamos con qué tiempo de respuesta. Hay otras aplicaciones como por ejemplo Traceroute. Vamos a poner Traceroute 192, vamos a ponerle la que ya vimos, que sería... Consulta, ¿qué es eso que dice TTL? El time to live. Es decir, que por defecto envía el mensaje ICMP, digamos, encapsulado en un datagrama IP con un time to live de 54. ¿tá? Pero yo le podría bajar el time to live con la misma aplicación Ping. Por ejemplo, lo podría... acá vamos a tomar el Ping este. Y lo que no me acuerdo es el ping. A ver. Ping. -i. -i time to live. Entonces, vamos a -i. Y una consulta, time to live era la cantidad de routers que podía atravesar el datagrama, ¿no? Sí, entonces le pongo esto y el único tema es que seguramente no me están filtrando los time exceeded, es decir, las respuestas que en vez de ser un echo reply es, digamos, es un time exceeded. Tal vez es muy probable que los equipos intermediarios estén configurados para no darme información, porque de esta manera yo puedo ir descubriendo, por ejemplo, le vamos a poner el 1 acá. Eso tiene que ser mi router. ¿Ah? Fíjense, ven, mi router me contesta que el time to live expiró. ¿Y quién me contesta? Mi router, porque es el primer salto. ¿tá? En cambio, si le pusiese, a ver, vamos a ver. Pregunta, ¿por defecto es sí. 54 o tiene un valor mayor y después de llegar a destino llegó a 54? No, por defecto inicialmente tiene ese valor y después se va decrementando con cada salto. Claro, pero este caso te había imprimido 54, o sea, como que no llegó a ningún salto. ¿O? No, te está diciendo con qué time to live está enviando los mensajes. ¿tá? Por defecto lo manda con 54, pero vos en la aplicación Ping le podrías modificar ese parámetro. ¿tá? Por eso es importante que entiendan que el Ping es una aplicación que usa... Pero una cosa, sí. el time to live, o sea, si vos le pusiste 1 porque llegué a tu router, sí. y si le pusiste 2, no llegó, al siguiente. Claro, pero por ejemplo, el router, disculpa, el router, el siguiente es el router de, por ejemplo, en este caso de FiberCorp.
ese router tal vez o directamente no me contesta, o cuando me contesta, en realidad lo que hace es, me contesta y mi router no deja pasar esa respuesta. Lo que vamos a hacer es ver... Ahora, si le pones 54, va a llegar hasta 54 saltos y se queda no, ahí. No, cuando llegue, si le pongo 54, fíjate, si le pongo 54, en realidad llega hasta el destino final y no me contesta con un time to leave exceeded, me contesta con un echo reply. ¿tá? Pero yo podría acá empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuántos saltos tendrá esto? 10. ¿Ves? Ya ahí hay un dispositivo, hay más de 10 saltos para llegar al servidor de UIR. ¿tá? Y en el 10º salto... Ah, y el traceroute me va a decir la cantidad bien de Claro, los entonces, saltos que hacen. claro, suponete, si yo en vez de usar el ping, uso el traceroute, el traceRT, me dice, primer salto, ¿ves? Tarda, ¿saben por qué? Porque tarda en hacer la resolución inversa. Lo que vamos a poder hacer es, le voy a agregar para que no haga, para que me muestre números. Le vamos a poner -n. No, perdón, no era -n, era d. Entonces, ahí en el segundo salto tarda porque en realidad no logra respuesta de nada. Es decir, ahí hay un dispositivo que no colabora, que digamos, la no colaboración de los sistemas intermediarios muchas veces es por una cuestión de seguridad. Es decir, es para no dar información al enemigo. ¿Por qué? Porque las herramientas como Ping y Traceroute y todas estas son herramientas usadas por los hackers para obtener la información necesaria para poder atacar los sistemas. Ah, para ver qué saltos, a dónde llega un servidor y cuál es el Exacto. servidor. Exacto. Entonces, acá lo que me está diciendo es, hasta el 5º salto no estoy obteniendo respuesta. No porque no haya un sistema intermediario, sino porque ese sistema intermediario no me da información. Ahora, fíjense, en el 6º salto, ahí hay un sistema que sí me da información. ¿Cómo me la da? Respondiendo con un time exceeded, time to leave, digamos, expired. ¿tá? Fíjense, el servidor de UIR está en el 11º salto. Es decir, que es el 11º salto. El primero es mi router, después hay 4 routers, que estos deben ser todos de FiberCorp y de Telecom, Arnet, no sé quién más. Y todo esto después de acá debe ser de IPLAN, porque el servidor nuestro de UIR, de la empresa de Nico y mía, está en IPLAN. No sé, ¿Y Nico, por qué nosotros agregar no algo. usamos seguridad para mostrarlo? ¿Cómo? ¿Por qué los otros no usan esa seguridad y estos sí? Es una decisión de política de seguridad de cada, digamos, ISP, de cada Internet Service Provider. ¿Y cómo podría ser para yo que no tener esa seguridad en mi red local de donde yo trabajo, para que no vean el servidor SQL o cosas Hay que así? configurar cada uno de los routers y de los firewalls, etc. Ah, es a nivel de dispositivo, ¿no? Sí, a nivel de dispositivo. Ah, perfecto. Igual ahí el tema tenés que, a ver, el proveedor IPLAN decidió ocultarte a vos esos saltos porque si vos tenés un problema... No IPLAN, Cablevisión. Ah, perdón, de Cablevisión. FiberCorp, sí. Sí, no, pensé que estaba en otro lugar. Cablevisión dice, si vos tenés un problema, llamalo y decís, se tratará por los canales administrativos que sea. Vos no sos el administrador de red de Cablevisión. Ahora, para mí, no sé, yo si tuviera que hacer eso, por firewall le deshabilito el mensaje de eso, o no se puede hacer por firewall. ¿O qué diferencia hay entre hacerlo por aplicación y por hardware? Igual el tema es que si vos filtrás todo de todo,
el día que tenés que diagnosticar algo, ya perdiste, digamos, por ejemplo, la capacidad del traceroute, porque justamente todas esas respuestas de time to live, exceed in transit, que no solo son para hacer un traceroute, sino que también te podrían servir a diagnosticar un problema de, no sé, un loop de ruteo o algo así. Como lo tenés todo bloqueado, no lo vas a poder ver. ¿Sí? La idea de ICMP Entiendo. es un protocolo complementario a IP para justamente ayudar en la operación y diagnóstico de lo que sería una red de conmutación de paquetes. ¿Sí? Pero yo por firewall podría bloquear que alguien me haga este tipo de cosas, ¿o no? En el firewall de Windows. En el firewall de Windows también podrías poner algunas políticas de seguridad. Hay que ver, bueno, digamos, qué es lo que querés lograr con eso. Claro, digamos que una persona haciendo este tipo de técnicas no llegue al servidor de base de datos, por ejemplo. Sí, el firewall generalmente lo que permite, lo que hace es justamente filtrar selectivamente qué tráfico puede pasar y qué tráfico no en la frontera entre una red privada y una red pública como Internet. Y ahí podés, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, deniego lo que son los ICMPs de todo tipo o los de algún tipo, por ejemplo, los Pero si pierdo los ICMP, pierdo los mensajes de control de errores y esas cosas, Exacto. ¿estoy perdiendo efectividad en la red o no? No, ¿O no, solamente no. Estás, de ping? estás restringiéndole información al usuario que tal vez está queriendo hacer un diagnóstico de algún problema de la red. Son solo para diagnóstico, pero no voy a hacer que mi TCP sea menos bueno. Exacto. Ahí en la segunda vez que tiré el traceroute, le saqué el -d, y entonces cuando encontró, por ejemplo, la dirección 181, etcétera, la convirtió a una dirección, a un FQDN, a un Full Qualified Domain Name de Telecom. Porque justamente Cablevisión Fiber Corp, digamos, hoy es una empresa del grupo Telecom, ¿no? Y ¿Eso lo después resuelve el DNS o el ARP? el DNS. ¿Tá? La diferencia entre esta información de acá y esta que ahora aparece acá es porque es el DNS. Cuando yo le doy el pedido de resolución inversa, le doy esta dirección y me obtiene este nombre. ¿Tá? Buenísimo. Lo mismo, digamos, por ejemplo, en este caso. Le doy la dirección esta, que termina en 173, que está acá, y la resolución inversa me dice que es un FQDN, un Full Qualified Domain Name de IPLAN. ¿Y por qué tiene 3 milisegundos? O sea, primero uno, después otro y después otro. Porque son 3 intentos con cada time to live. Perfecto. ¿Tá? Bueno, igual ya se nos corta, así que nos vemos ahora en 5 minutos más o menos. No sé, no creo que nos deje tiempo para nada. Cuando volvamos vamos a seguir con todo lo que es UDP y TCP. Muchas gracias, profesor.